En mi canal traté varios sucesos que, en mayor o menor medida, han tenido repercusiones en foros como Reddit y 4chan, o de plano, han tenido sus orígenes en esos lugares. Tales fueron casos como el culto de los femboys, el culto a las tulpas e incluso ese microculto que a día de hoy idolatra a Andrew Blaze. Pero estos son casos de cultos y la realidad es que no son las únicas anécdotas ocurridas en estos foros. A lo largo de los años han ocurrido muchas situaciones que han tenido consecuencias reales en contra de los usuarios. El incidente de los cristales, las reinas de 4chan, el caso de David Kalak, el crimen de Bianca Devins son algunos de los tantos ejemplos de sucesos que convirtieron a 4chan en lo que es a día de hoy, un foro extremadamente controlado por la justicia. Pero de momento, esos no son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Hace un tiempo di con algunas anécdotas que me parecieron lo suficientemente perturbadoras como para no ignorarlas y recopilarlas, y creo que hoy es un buen momento para sacarlas a la luz. Los casos que voy a compartirles no tienen ningún tipo de relación entre sí, salvo que cada uno es oscuro o perturbador a su propia manera. Pero sin nada más que agregar, permítanme comentarles algunas anécdotas perturbadoras de Reddit y 4chan. En Reddit di con una comunidad cuya temática está indicada en su propio nombre, la taxidermia. Para los que no sepan qué es la taxidermia, se trata de la disección, preservación y montaje de animales muertos para conservar su apariencia de la forma más natural posible. Generalmente esta práctica se lleva a cabo como una forma de arte en donde se inmortaliza al animal en cuestión de forma realista. El problema del caso relacionado con esta comunidad es que ni se hizo una taxidermia per se, ni tampoco se trata de un animal. Embalsamé a mi feto de 16 semanas. Ya de por sí el título promete bastante. Veamos si el post empeora. Ok, esto es un descargo. Primero porque es uno de mis secretos más grandes y solo la gente cercana lo sabe. Vivo en Reino Unido y no tengo idea de las leyes al respecto, pero tuve un aborto doloroso y complicado y simplemente no pude superarlo. Así que lo guardé en mi congelador para siempre hasta que conseguí los materiales y lo conservé. Supongo que me gustaría saber si esto es demasiado raro. ¿Soy mala por hacer esto? Me siento culpable cuando lo pienso, pero la idea de entregarlo me hace sentir aún peor. Odio tenerlo como un secreto tan grande. Me gustaría algún consejo general, supongo. Más allá de lo perturbador que es el hecho de conservar algo así en tu casa, voy a responder la duda. Si bien no está estipulado en las leyes del Reino Unido que es ilegal conservar algo así, sí podrías meterte en un problema al conservarlo igualmente, porque podría considerarse como tenencia de tejido humano. De hecho, hay una ley que regula esto, la Ley de Tejidos Humanos del 2004. Así que por muy doloroso que pueda ser esto, fácilmente la chica podría estar confesando un delito, o lo que posiblemente podría ser uno. De hecho, ya el primer comentario lo afirma también. No es del todo sabio publicarlo en una plataforma como Reddit, sabiendo que todo el mundo lo puede ver. Aunque viste, considerando que se trata de una persona anónima, dudo demasiado que haya tenido mayor repercusión. Algunas personas, por obvias razones, le dicen que debería ir a terapia. Otras apoyan su accionar y la consuelan diciendo que no tiene nada de malo y que tampoco es raro. Estaba a punto de asumir que era mentira, más que nada porque al revisar su perfil vi que publicó este mismo texto en diferentes comunidades, variando ligeramente en el título del mismo. Pero lo que contradice este hecho es que se toma la molestia de responder a las personas con argumentos serios. Si estás queriendo trolear a las personas, no te vas a poner a responder con argumentos reales. Pero esta persona en cuestión sí lo hace, a menos claro que esté queriendo mantener un personaje. Para colmo, en la descripción de su perfil dice lo siguiente: quien quiera verlo, solo envíenme un mensaje privado, porque todo el mundo piensa que estoy mintiendo. Mi curiosidad no es tan grande como para hacerlo. La pérdida de un ser querido, independientemente del caso, es siempre algo muy doloroso, y nos cuesta horrores superar algo así. Pero hacer este tipo de cosas no solo no me parece la forma correcta de lidiar con ello, sino que solo hará que el daño psicológico derive en un trauma del que difícilmente podrías liberarte. Superar una pérdida no es algo que se dé de forma inmediata, y dejar ir no es olvidar a esa persona. Es entender que lamentablemente para todo hay un final, pero al menos vivirá por siempre en tu memoria. Sin embargo, ahora mismo nos espera un caso diferente en un foro diferente.
Al principio vimos como una chica decidió conservar a su hijo no nacido como una forma de duelo por la pérdida y un apego emocional. Las pérdidas de vidas siempre son las más dolorosas, porque a diferencia de un bien material, una vida no solo es irreemplazable, sino que no se puede recuperar jamás. Nos remontamos en el año 2016, con un usuario anónimo de 4chan, quien sufrió una dolorosa pérdida. Por ello, decide aprovechar el anonimato del foro para hacer un descargo emocional. Me dio su último adiós anoche. Mi novia falleció en un accidente automovilístico fatal por un conductor ebrio en su camino a casa desde la mía. Su vehículo fue golpeado por el conductor de un camión ebrio, quien también murió tras el impacto. Enterarte de que tu pareja falleció solo un rato después de irse de tu casa tiene que ser una de las sensaciones más horribles que existen. Por cosas como esta jamás se tiene que conducir con alcohol encima, porque no es solo el hecho de que por tu inconsciencia podrías arruinar tu propia vida, sino que en el camino sos un potencial peligro que podría arruinar la vida de alguien más. Los únicos restos que se encontraron fueron los brazos, las piernas, la mitad del torso y la cabeza decapitada. Voy a intentar ver si puedo conservar la cabeza. No quiero verla irse enterrada. Su rostro debería permanecer conmigo para ser apreciada por su belleza. Vamos a ir por partes. Primero y principal, yo entiendo que lo típico que hace una persona para conservar una suerte de recuerdo cuando alguien fallece, un ser querido, son sus cenizas en una urna. Es lo típico tras la cremación. Otros conservan algún bien preciado de la persona incluso, pero por muy herido que estés emocionalmente, no me parece normal plantearte algo como eso. Puedo llegar a comprender la dificultad de afrontar algo así, y tiene que ser una pesadilla en vida sabiendo que la amabas con todo tu ser. Pero ¿cómo se te ocurre pensar siquiera que podrías conservar su cabeza? ¿Estás loco? Incluso podría usarla como linterna. Quizás ¿me podría enfermar? Definitivamente esta persona no está en sus cabales. Debe creer que es Kratos con la cabeza de Helios. Yo genuinamente quiero creer que esto es Byte. El tema es que la persona es anónima. Es un post de 4chan. Para colmo, hay gente que también asumió o quería creer que esto era un Byte. Esto tiene que ser una trampa. No hay suficiente autismo en todo el planeta para que de verdad lo diga en serio. Y uno le replica, ¿ya te diste una vuelta por el hilo de random o qué? Y lo peor de todo es que tiene razón. Muchas de las anécdotas más perturbadoras de 4chan tuvieron lugar exactamente en este hilo, el hilo de random, y otras personas también se suman a replicarle. No, esto es real. No, es totalmente real. Imbécil. Este último se lo tomó demasiado personal y tampoco era para tanto, pero bueno, se entendió. Pero volviendo a la seriedad, si esto es legítimo, el tipo de verdad perdió a su novia y en serio se planteó conservar su cabeza, por favor espero que haya buscado ayuda psiquiátrica directamente. Tengo que decir que esto me recordó un poco al final de School Days, principalmente por lo que hizo Kotonoha al final de la serie. Los que la vieron entenderán perfectamente de lo que hablo. Nuestro viaje tiene que continuar, y con el siguiente caso tendremos un pequeño giro de tuerca. No todo lo perturbador en internet es sinónimo de malo, porque de hecho, si bien es cierto que en Reddit se han dado muchos sucesos aterradores reales, también fue la cuna de hechos perturbadores con desenlaces increíbles. Les voy a dar un contexto y resumen de este caso. En diciembre del año pasado, ocurrió un tiroteo en la Universidad de Brown. Una persona abrió fuego dentro del establecimiento y mató a 2 estudiantes e hirió a varios más. La policía no demoró en llegar, pero el problema estaba en que cuando lo hicieron, el tirador se había escapado y nadie llegó a identificarlo. Al poco tiempo de ocurrir el hecho, un usuario publicó en un subreddit de la policía un cartel hecho por el FBI ofreciendo una recompensa por localizar al sospechoso del crimen. El post continúa aún publicado, así que pueden localizarlo muy fácilmente. La cuestión es que ese mismo día, un usuario cuyo único nombre que se conoce aparentemente es John, dio información muy valiosa y descriptiva del criminal, porque resulta que momentos antes del ataque se lo había cruzado en la calle. Explicó que el tirador se movía en un Nissan gris con placas de Florida alquilado y logró dar con la ubicación exacta en donde estacionó el vehículo. Además aclaró en un post dentro de ese subreddit que logró hablar con la policía y darles toda la información necesaria para colaborar con la investigación del caso. Había comentado que estaba muy nervioso, pero los oficiales fueron muy profesionales y supieron darle un trato muy comprensivo y respetuoso en todo momento. Con esta información, la policía empezó a revisar las cámaras de
seguridad de la universidad y efectivamente localizaron un vehículo con la descripción exacta que había dado John. Varios días más tarde ya tenían identificado al criminal, Claudio Manuel Neves Valente, un hombre de 48 años que aparentemente tenía conexiones académicas con la universidad. Pero llegaron demasiado tarde porque cuando dieron con el criminal lo encontraron muerto. Se sospecha que pudo haber sido un suicidio. Se supo además que durante una investigación esta misma persona también estuvo aparentemente involucrada en el asesinato de un profesor del MIT en Estados Unidos. Tras su última publicación informando que se había contactado con la policía, John recibió muchos elogios por parte de otros usuarios de Reddit, dado que la información fue una pieza muy importante para dar con el criminal. Damos por finalizado este caso y nos adentramos nuevamente en Reddit, en donde nos espera una señorita con un gran secreto familiar. Si existe un subreddit en donde es muy probable que te encuentres anécdotas reales a la par de extrañas cuando menos, definitivamente es el de Confession. Y de hecho, veis ahí en donde encontré esta anécdota de una madre soltera que vive con sus hijos mayores. El título es simplemente de no creer. Tuve relaciones con mi hijo. Era un deseo que nació con el tiempo. Cabe recalcar un detalle muy importante. Nunca, en ningún momento, deja en claro que su hijo es o no biológico, lo cual le da un tinte bastante peor a la anécdota. No voy a leerla en voz alta porque de principio a fin es muy explícita, pero les voy a hacer un buen resumen tras haberla leído, obviando claramente los detalles escabrosos. No se preocupen que si desean leerlo, al menos hasta ahora, sigue pública y el perfil de esta persona aún existe. Su nombre es Paula Rosales, de 39 años. Se describe como una mujer de buen físico que mantiene una dieta saludable y hace ejercicio. Es una madre soltera que vive con sus dos hijos, su hijo mayor de 20 años y su hija más joven de 18. Paula cuenta que todo comenzó un día que estaba a solas con su hijo viendo una película, y en ese momento ocurre una escena muy explícita de relaciones íntimas. Ninguno de los dos hace un comentario al respecto, pero según cuenta Paula, ve como su hijo se levanta cubriéndose la entrepierna. La cuestión es que ella se percató de este pequeño detalle y se quedó dándole vueltas, lo cual no es normal en lo absoluto. ¿Por qué le darías tanta atención a algo así sobre tu propio hijo? Desde aquella situación, ella confesó que tuvo muchos sueños eróticos en donde su hijo se le acercaba con intenciones íntimas y que en uno de ellos ella finalmente cede a la tentación. Tras esto comenta que incluso llega a entrar al cuarto de su hijo mientras éste dormía y ve que su PC estaba encendida. Decide curiosear un poco y ve que tiene el navegador abierto con varias ventanas con páginas para adultos. Queda claro que Paula empezó a tener intereses en conocer las preferencias de su hijo. Al principio dice que no le presta demasiada atención porque al final es un chico adulto y como todos tiene sus necesidades y sus preferencias. El problema es que la madre vuelve a revisar una vez más la PC de su hijo al día siguiente, aprovechando que este no estaba en su casa, y al ver su historial descubre que su hijo consumía mucho contenido para adultos, pero relacionado con el incesto. Según cuenta la madre, entre sus búsquedas habían cosas como relaciones con mi hermana y relaciones con mi madre. Definitivamente de tal palo, tal astilla. En otra ocasión comenta que estaba intencionalmente buscando alguna película para ver con su hijo que también tuviera una escena explícita como la primera vez, mientras él estaba a su lado. Y como no había encontrado ninguna, le dijo que se iría a dormir. Y esto último, afirma, era un engaño. Se quedó a escondidas espiando a su hijo para ver qué hacía. Como este estaba solo despierto, puso algo para adultos y comenzó a autocomplacerse. Todo esto mientras la madre lo estaba mirando. Aclara que se acercó, semidesnuda, hacia el chico en pleno acto para sorprenderlo. Le dio un buen susto y le dijo que se fuera a dormir. El chico, totalmente avergonzado, se tapa y se va corriendo a su cuarto. Hay un detalle que no comenté antes y que ahora es buen momento para hacerlo. En un momento dado también le revisó el celular a su hijo y aparentemente resulta que descubrió que el chico le había grabado varias veces mientras ella se cambiaba, lo cual demuestra que el hijo está tan mentalmente desequilibrado como la madre. Buen complejo de Edipo tenemos por acá. La madre, tras haberlo agarrado con las manos en la masa,
literalmente, y recordando lo que vio en el celular de su hijo, decide confrontarlo. Pero no para regañarlo, sino porque quería confirmar las intenciones de su hijo. Empieza a interrogarlo y en el proceso se aprovecha de que está semidesnuda para seducirlo. Tras varias vueltas, le pregunta directamente por qué la espiaba, qué quería de ella. Finalmente el chico se abre y le confiesa que, pese a haber estado varias veces de novio, fantaseaba bastante seguido con su madre. La mujer confiesa que la lujuria le ganó y acto seguido dedica todo un párrafo bastante largo para explicar desde el primer hasta el último detalle cómo mantuvo relaciones con su propio hijo. Como dije antes, no pienso leer eso en voz alta. Paula concluye su anécdota diciendo que pasó un tiempo desde la última vez que lo hicieron y que hay ciertos detalles que ocurrieron tras estos que no había contado, detalles que son más fuertes todavía. Con cierta culpa, pide por favor que no la juzguen y que no busca justificar su accionar con la falta de actividad sexual, pero igualmente lo justifica con eso y con el hecho de que a veces el morbo a uno lo lleva a hacer cosas inimaginables. Sí, el morbo es parte de nuestra naturaleza como seres humanos, pero no es justificante para dejar que el impulso que te genera tome control y te lleve a cometer actos de dudosa ética y legalidad incluso. Me puse manos a la obra para tratar de verificar la veracidad detrás de esta anécdota. Lo primero que hice fue meterme en su perfil de Reddit para tener ciertos indicios de que este relato pueda ser falso, encontrándome con la enorme sorpresa de que desde la publicación de esta confesión estuvo mucho tiempo respondiendo comentarios justificando su accionar. Primero, no es IA, es algo real, y cada quien tiene su fetiche y son muy diferentes, y cada cual con lo que le gusta y se dio, y pues así somos muy abiertos con ese tipo de cosas. Se nota que realmente le molesta que le cuestionen la veracidad de su anécdota. Para seguir buscando más indicios, con la foto de perfil de Paula hice una búsqueda inversa. Con suerte iba a descubrir que la foto en realidad era descargada de algún otro sitio y quizás esa tal Paula Rosales en realidad no existía. Pero increíblemente la foto no aparece en ningún otro lado más que su perfil de Reddit. Es decir que la foto es legítima. Para colmo, y perdón por ser tan incisivo, la redacción de la anécdota es tan mala que no pareciera que solo quiere perturbar con una historia, poniéndose a ella como protagonista. Seguramente se habrán dado cuenta de ese pequeño detalle. Además, ¿por qué poner a tu propio hijo en una historia tan trastornada como esa? Sería absurdo exponerte así. Y ni hablar de que literalmente estás también dejando a tu propio hijo como un acosador de forma gratuita. Sobre todo si esta historia llega a ser falsa, pero estás vendiéndola como cierta. Que a lo mejor podría ser solo una historia llevada al máximo nivel de inmersión posible. Pero es arriesgado porque internet es muy delicado a día de hoy. Y se podrían tomar muy a mal esta historia, tanto si llega a ser real como si no lo es. Pero volviendo a la seriedad, la señorita Paula tiene que saber que en muchos países el incesto es ilegal. No se trata tanto de respetar tus fetiches, se trata de que podrías estar admitiendo un delito. Para colmo, ni siquiera de forma anónima, sino con nombre, apellido y rostro. Bien es cierto que no en todos los países se considera el incesto como un delito, pero en algunos se lo considera como un agravante de un delito contra la integridad sexual. Estos dos podrían estar metiéndose en un pequeño problema por culpa de su amor prohibido. Sin mencionar que Paula cometió otros errores, como violar la privacidad de su propio hijo al revisar su computadora y su celular sin autorización. Legalmente Paula podría estar complicada, pero como dudo demasiado que su hijo la vaya a denunciar, descarto totalmente que haya consecuencias para ella. De nuevo, asumiendo que esta historia sea cierta, pero yo no pongo las manos en el fuego por nadie, y menos por una mujer cuyo combustible para desatar su lujuria es su propio hijo. Este caso fue perturbador, pero por sobre todo muy bizarro, y estoy muy seguro de que más o menos alivianó bastante el ambiente. Pero esto está a punto de cambiar. Decidí dejar lo más extraño que encontré para el final. Demos un salto de Reddit a 4chan, no a la actual, sino a la de hace varios años, específicamente al 5 de diciembre del año 2007. En el hilo de B, también conocido como Random, se había publicado un post que iba acompañado de una foto. El anónimo en cuestión que hizo la publicación propone una pequeña adivinanza. ¿Qué es lo que guarda el Random en el freezer? Adivina qué hay en el mío. Las personas que en su día llegaron a ver la publicación empezaron a tirar ideas para intentar adivinar qué había en el freezer.
freezer. A simple vista realmente no hay muchos indicios, salvo por algo oscuro que llama un poco la atención en la imagen, algo que está dentro del freezer, que fácilmente intuirías que es una bolsa negra con probablemente carne o cualquier tipo de comida que esté congelada. En principio nadie estaba adivinando hasta que una persona decide desviarse e irse por una opción inusual y mórbida al mismo tiempo. Un cuerpo. El anónimo le responde a esta persona diciéndole bien hecho, y seguida de la respuesta adjunta otra foto del freezer por dentro, revelando en su interior una pierna humana mutilada. El revuelo no se hizo esperar. La gente estaba histérica y querían respuestas. Querían saber quién era el tipo y quién era la víctima. ¿Por qué terminó adentro del freezer descuartizada por quién sabe qué demente? Claro, asumiendo que se trata de un crimen y no de otra cosa. El tipo procedió a publicar más fotografías revelando otra pierna y posiblemente más partes de un cuerpo humano amontonadas adentro de una o varias bolsas negras dentro del freezer. La gente, de buenas a primeras, empezó a creer que las fotos podrían ser falsas. Algún gracioso queriéndole jugar una broma muy pesada. Recordemos que hace muchos años 4chan era bien conocida porque sus usuarios hacían todo tipo de cosas que para ellos muchas veces eran solo troleos a gran escala. Y este caso no parecía ser diferente, hasta que el tipo publica una foto con el freezer abierto enfocando su mano, y en ella tenía escrita la sigla que representaba al hilo en donde estaba publicando todo, el hilo de random. En aquel entonces hacer una búsqueda inversa de imágenes era un poco más complicado que a día de hoy, pero la gente aún así lo intentó y no encontraron esas fotos en ningún otro sitio que no fuera el post del anónimo. Y esto podía significar solo una cosa: las fotos eran reales. Las teorías sobre el tema empezaron a volar. Una de ellas era que la persona en cuestión era un trabajador de la morgue y estos miembros dentro del freezer son partes de un cuerpo de dicha procedencia. El gran problema con esto es que el desmembramiento no es un procedimiento normal que se haga en una morgue. Un cuerpo puede llegar desmembrado a una morgue de hecho, pero tras un crimen. Otra teoría puede ser que en realidad esas extremidades fueron amputadas por algún problema de salud del propio anónimo y decidió conservarlas en su freezer. Esto no es algo usual, pero algunas personas que pasan por estos procedimientos en raras ocasiones toman la decisión de hacer esto mismo, conservar esos miembros del cuerpo amputados, y es por algo más que nada emocional. El problema es que en las fotos, dentro de la bolsa en la que se ve la segunda pierna, se ven otras extremidades también. Han pasado casi 20 años de esta publicación y hasta el día de hoy nunca tuvo una resolución. Las publicaciones originales ya no existen, pero una persona escribió en un blog lo que les acabo de comentar desde su perspectiva y compartiendo las fotos sin censura y en su resolución original. No recomiendo verlas. Al final, los escenarios más decadentes, peligrosos y genuinamente enfermizos son cada día más sencillos de rastrear en internet, y creo que esta historia fue una fiel prueba de ello. Para compensar la caída de la primera versión de este video, decidí agregar una anécdota que había descartado. Le he estado dando estrógeno a mi novio sin que él lo sepa. ¿Estoy mal por hacerlo? En resumidas cuentas, una chica trans estaba haciendo la terapia de reemplazo hormonal. La cuestión es que descubre que es lesbiana, pese a estar saliendo con un chico. Y en lugar de pensar quizás en terminar la relación, dado que descubrió que sus preferencias ya no son lo que eran, decidió a traición hacerle lo que dijo en el título de la publicación. Le ponía estrógenos a su novio en su comida y en su bebida. Ojalá que esto no esté mal. Quiero que su nombre sea Emily. No puedo esperar. Cuando ves el panorama completo del post, te da un pequeño alivio porque está en el subreddit de copypasta. Sin embargo, el enlace original del texto está en el propio copy. Al entrar en el enlace, ves que no solo la publicación está eliminada, sino que la persona que publicó esto en primer lugar, por motivos desconocidos, eliminó su cuenta entera. Por cierto, la terapia de reemplazo hormonal, si no se toman las medidas adecuadas de seguridad antes de hacerla, tiene ciertos riesgos. Ya lo había comentado en el pasado. La terapia de hormonas, entre los distintos efectos secundarios que puede provocar, se encuentran los cambios emocionales y la depresión. Y ni hablar de los daños hormonales permanentes si se bloquea mal la testosterona, sin mencionar que encima es altamente ilegal hacer esto. Por su egoísmo, esta persona podría estar provocándole un daño irreversible a su pareja, a alguien a quien se supone que ama. Real o no, yo te diría que a partir de ahora te asegures de conocer muy bien a la persona que tenés a tu lado, porque a diferencia del novio de esta persona, vos no perdés nada con hacerlo.
He visto demasiadas cosas en internet a lo largo de toda mi vida, y cada una de esas experiencias me confirman todo el tiempo que internet es un universo gigante a explorar, lleno de historias de todo tipo, desde anécdotas alegres hasta la vivencia más horrible que vas a presenciar en tu vida. Por supuesto, estas anécdotas que les he contado no son ni de lejos las peores que hay, pero son una pequeña muestra de lo que podés encontrar en foros tan masivos como Reddit y 4chan. Foros que han sido testigos de crímenes, horrores, manipulaciones, corrupción y de todo lo que representa la bajeza humana. 4chan a día de hoy está tan controlada que es muy difícil que escenarios tan legendarios y aterradores como los conocidos hasta la fecha se repitan. Y Reddit tampoco es la excepción. Se han contado muchas historias que el paso del tiempo ha estado enterrando poco a poco en estos lares. Historias que quizás hayas escuchado o no, pero independientemente de ello, podrías llegar a tener algo de curiosidad por conocerlas. Reddit y 4chan, a su manera, han dejado huellas que, pese al tiempo transcurrido, jamás se van a eliminar. Son un recordatorio de lo peligroso que puede ser este universo digital, de lo aberrante que es la naturaleza humana, dentro y fuera de él. Un testimonio visual permanente de lo mucho que puede degenerarse la mente del ser humano, y de lo mucho o poco que podría llegarnos a importar. Porque si estos sucesos continuaron ocurriendo durante tanto tiempo y siguen pasando hoy en día, es porque no hemos aprendido nada de nuestros errores. Nos indignamos, nos emocionamos, nos reímos y nos entretenemos con estas historias, pero en tanto existan personas cuya psique esté corrompida de alguna manera y en mayor o menor medida, nada va a cambiar. Esos escenarios que a veces pueden ser dignos de una pesadilla o de hasta un terror nocturno, seguirán ocurriendo. Lo único que puedo pretender a día de hoy es que la próxima historia que vaya a narrar el día de mañana no te tenga a vos como protagonista. Sé que no me vas a defraudar. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, quienes cada día ayudan a mantener vivo este enorme proyecto con su valioso aporte. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.